Cuando se habla de patologías reumatológicas, siempre pensamos en enfermedades que solamente pueden afectar a las personas mayores. Pero lo cierto es que también pueden padecerla los niños. Así es que de reumatología pediátrica estaremos hablando hoy en Saludarte. Sentí dolores intensos, me sentía muy mal, tanto que no podía caminar. Y eso fue lo que me hizo entrar a la silla de ruedas. No podía usar muletas porque me molestaban mucho, me dolía. Doctora, ¿qué es la reumatología pediátrica? La reumatología pediátrica es la rama de la medicina que se ocupa del diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las enfermedades reumáticas en la infancia. En la actualidad se sabe que existen más de 100 enfermedades que afectan a los niños con características reumáticas, cuyo síntoma fundamental es el dolor. En dependencia de los síntomas acompañantes a estas manifestaciones, pues se realiza el diagnóstico. Son enfermedades crónicas que evolucionan con recaídas, con remisiones, que en ocasiones el tratamiento se hace complejo y multidisciplinario. Bueno, la niña con 2 añitos y medio empezó con una falta de aire muy intensa, cayó en terapia intensiva, la tuvimos en terapia con pronósticos muy reservados. Inclusive el director del hospital estuvo al tanto de todo el proceso de la niña tuvo una complicación fuerte, fiebre intensa, problemas respiratorios muy agudos. Después que salimos del proceso de terapia, le dieron seguimiento y se dieron cuenta que la niña tenía problemas inmunológicos. Se estuvo atendiendo por inmunología, después presentó, a medida que iban pasando los años, seguía con la fiebre reiterada, con la falta de aire, problemas de hipertensión, presentó problemas de hipertensión, problemas intestinales. Ella desde los 4 años empezó con sus problemas intestinales, eran diarreas recurrentes, dolores abdominales, dolores sugeridas en la boca, que decían que era precisamente por los problemas de estómago, que lo que tenía el problema digestivo, que esas heridas eran producto de eso mismo. Después empezó con sus problemas articulares, empezó desde los tobillos, la parte de los calcáneos, después la rodilla, después la cadera. El proceso fue subiendo, los dolores fueron subiendo de extremidades. Y por último, en el año 2019 tuvo una policerositis donde estuvo en terapia intensiva también. Y ya cuando salimos de la policerositis fue donde llegamos a la consulta a la doctora Santa en el pediátrico y fue donde empezó el estudio de la niña. ¿Y qué es una policerositis? La policerositis es líquido que se le concentra en cualquier parte del cuerpo en este minuto. En ese tiempo la policerositis fue en la parte del tórax, cavidad pleural, abdominal, llegó a tener 500 mililitros en la parte abdominal. Doctora, ¿las enfermedades reumáticas en los niños y adolescentes son distintas a las de los adultos? Sí, las enfermedades reumáticas en la infancia difieren de las de adultos en que generalmente se comportan de forma mucho más agresiva, sobre todo aquellas que se comportan de forma sistémica. La precocidad en el tratamiento es importante para el pronóstico. El niño es un ser que está en formación, en crecimiento y desarrollo y puede sufrir secuelas en la adultez si estas enfermedades no son bien tratadas y no son bien diagnosticadas en su justo momento. ¿Cuáles son las enfermedades reumáticas de la infancia, doctora? En primer lugar, la más frecuente es la artritis idiopática juvenil, con sus 7 subtipos, es una enfermedad que es muy compleja. En orden de frecuencia le sigue el lupus eritematoso sistémico, la esclerodermia y la dermatomiositis. No obstante, existe otro grupo de enfermedades llamadas las vasculitis y otro grupo de enfermedades clasificadas como enfermedades con amplificación del dolor, que ahí está incluida la hiperlaxitud articular y la fibromialgia reumática. No obstante a eso, todo niño que presenta dolores articulares debe ser bien evaluado por un especialista. Bueno, la niña, después de tantas especialidades que tuvimos que visitar, terminamos en reumatología y por el examen clínico que le hicieron, que le hizo la doctora Santa en el pediátrico de Marianao, le examinaron completica y precisamente por los dolores articulares, que era lo que más a ella
la afectaba, aparte de sus úlceras genitales y orales, fue que se diagnosticó el síndrome BC. Antes del padecimiento de la niña, ¿sabías qué eran las enfermedades reumáticas? Para nada, no tenía ni la menor idea. Eso me creó una incertidumbre muy grande por todos los síntomas y por todos los dolores y sufrimientos que ella tenía con relación a sus malestares. Las manifestaciones clínicas principales de las enfermedades reumáticas es el dolor articular. Generalmente el niño viene por dolores en una o en varias articulaciones, acompañado o no de síntomas sistémicos. Estos síntomas pueden ser desde la fatiga, la pérdida de peso, la fiebre inexplicable, la anemia, que en ocasiones se manifiesta con palidez cutánea mucosa, lesiones en la piel o en la mucosa, la caída del cabello, trastornos de conducta, adenopatía, el vaso o el hígado pueden inflamarse. Son enfermedades que a veces el niño decursa por otras especialidades porque pueden ser confundidas con enfermedades oncoproliferativas o enfermedades infecciosas, que aunque siempre hay que descartarlas, están dentro de las enfermedades reumáticas, están dentro del grupo de enfermedades que se deben tomar en cuenta en el diagnóstico diferencial tanto de las enfermedades oncoproliferativas o infecciosas. O sea, que cuando tenemos un niño con dolor, fiebre o pérdida de peso, no siempre hay que pensar que tenga una enfermedad maligna. Puede tener una enfermedad reumática y con prontitud hacer un diagnóstico, y eso va en el pronóstico del paciente. Los estudios han sido muy complejos. No son los estudios que se le hacen normalmente a cada niño, precisamente por el tipo de patología. Para llegar a ese diagnóstico hubo que hacerle muchos exámenes. Hubo que hacerle un TAC, pasarla por el somatón, tuvieron que hacerle una colonoscopía, que es un proceso difícil en los niños, que eso se hace por la parte gástrica, precisamente para ver por qué a ellos les duele tanto el abdomen. Son 3 días de preparación, ellos sufren, pasan el proceso de preparación para la colon, lo pasan con mucha valentía y tienes que estar al lado de ellos cada segundo. Lo primero es el interrogatorio, o sea, llevar una cronología de toda la sintomatología que ha presentado el paciente, que puede ser de meses, puede ser de años. Después viene el examen físico, o sea, un buen examen físico. Entre el interrogatorio y un buen examen físico, prácticamente podemos dirigir entonces los estudios complementarios, que pueden ser tan simples como un hemograma o muy complejos. En ocasiones hay estudios que son más complejos porque definen la enfermedad. Estas enfermedades, por ser sistémicas, ningún órgano en las enfermedades reumáticas generalmente escapa de ser afectado. Por tanto, ahí es donde se complejiza los estudios complementarios. Hablar de un examen en específico es muy difícil porque va dirigido en la sintomatología. Se va a realizar el examen acorde a la sintomatología y al examen físico que se nos esté presentando el caso. Pero sí son exámenes a veces muy rebuscados, son exámenes muy costosos en ocasiones, que no se realizan de rutina, que serían los que nos darían el diagnóstico, nos apoyarían el diagnóstico. Y digo nos apoyarían porque la clínica es la que va a predominar. Estas son enfermedades muy clínicas, o sea que el médico tiene que hacer un buen interrogatorio y un buen examen físico, para después entonces saber y orientarnos en qué estudio vamos a realizar. De hecho, en ocasiones hay exámenes que derivan a realizar otros exámenes, pero no todos los exámenes se hacen desde la primera consulta. Y en ocasiones el niño requiere hospitalización según la severidad de los síntomas. Mucha incertidumbre por la parte de ella también, porque ella sufría todo el proceso en la escuela. No iba, cuando se presentaba, los niños la veían en sillón de ruedas y con nasobuco, precisamente por los problemas inmunológicos. Y psicológicamente la vi muy afectada, me afectó a mí también, donde al final hemos tenido ayuda de todo tipo,
Y es producto de esto mismo, de todo el proceso tan largo y tan doloroso que ellos pasan, que a nosotros también nos crea la duda de que cuánto dolor será real, porque es que los dolores son tan fuertes en ellos que uno no llega a imaginar qué es lo que está pasando. Gracias a los avances en las investigaciones han surgido nuevos tratamientos que pueden mejorar significativamente el pronóstico y la calidad de vida de estos pacientes. El tratamiento de las enfermedades reumáticas se basa en el tratamiento medicamentoso y no medicamentoso. El tratamiento no medicamentoso está basado en una alimentación saludable, reforzado con vegetales, con productos integrales, con productos que aporten calcio, como el yogur, el queso, las carnes blancas, bebidas sanas como los jugos de fruta, el agua hervida o simplemente el té verde, no otro tipo de infusión, el té verde, que así es como se le denomina. Los ejercicios al aire libre, la exposición al sol, la suplementación con algunos oligoelementos como es el zinc, el calcio, la vitamina D, el selenio, el silicio, que actúa como antioxidante. El tratamiento no medicamentoso, la protección solar, los antiinflamatorios no esteroideos, los esteroides y los llamados inductores de remisión y los agentes biológicos. Este tratamiento medicamentoso sí ya es muy personalizado, muy individualizado, en dependencia de la enfermedad del paciente y del estado en que esté el paciente, porque no siempre se usan las mismas dosis ni por el mismo tiempo, o sea que eso se va manejando de forma dinámica en dependencia de la evolución del niño. Doctora, si no se tratan correctamente pueden ser potencialmente graves. Estas enfermedades pueden ser potencialmente graves porque a veces se comportan de forma muy agresiva y aunque se haga un diagnóstico oportuno, los síntomas y los signos que pueda presentar el paciente en ocasiones pueden llevar a la muerte. Más de la mitad de los niños con enfermedades reumáticas más tarde, en la edad adulta, presentan signos o secuelas de este padecimiento. Por esto es muy importante el seguimiento y control por parte de un equipo multidisciplinario desde edades muy tempranas para evitar complicaciones y velar así por su calidad de vida. Por hoy es todo. La semana próxima no faltes. Dame el placer de volver a saludarte.